El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. En este episodio me apetecía hablar de Sleepy Hollow, ya que creo que es una de las películas más conocidas de Tim Burton. Creo que a la crítica gustó bastante y al público todavía más, como siempre. Además me parecía interesante traerla después de haber hablado de Mars Attacks, que es una película colorida, como ya comenté en su día. A grandes rasgos yo suelo categorizar las películas de Tim en tres zonas diferentes. Es decir, tenemos por una parte los colores pues muy llamativos. Por eso yo digo que siempre tiene películas muy coloridas, como sería Mars Attack, de la cual ya hablamos. Películas oscuras, como en este caso la de Sleepy Hollow, que tiene unos colores totalmente oscuros y apagados. Y por otra parte, las que son mezcla, que ya os comentaré alguna seguramente en la próxima ocasión. Así que me parecía también muy curioso empezar hablando de esta película así, categorizándola para tener un poquito en mente de qué vamos a hablar, de cómo lo vamos a hablar y sobre todo tener la imagen visual. En 1994, un diseñador de efectos especiales, un guionista y un productor formaron equipo para adaptar el cuento de Washington Irving, que es un autor bastante conocido. Además, en España estuvo bastante tiempo y yo creo que aquí en este país sobre todo es bastante conocido. Este cuento era la leyenda de Sleepy Hollow y en 1998 el proyecto ya estaba más muerto que vivo, momento en que los productores contactaron ya con Burton para ofrecerle pues la dirección de la película y encauzar el proyecto. A Burton le gustaba bastante la leyenda y la conocía por el corto de Disney, porque sí, hay un corto que se llama The Adventures of Ichabod Crane and Mr. Toad de 1949. Podéis buscarlo en YouTube, lo encontraréis, es cortito y está muy bien, es muy interesante de ver. A Burton sobre todo le fascinaba la sensación que recogía esa escena de persecución, ¿no? entre los dos protagonistas, el jinete sin cabeza y el protagonista Ichabod. Si además añadimos que un profesor suyo de la Disney era bocetista en esa escena, sí, en esa escena del corto que decimos de Disney de hace 1000 años, pues claro, las cosas influyeron porque además a Burton le encantaba, le parecía increíble y le pidió que le enseñara los bocetos. Bueno, los bocetos obviamente a sus alumnos se los enseñaría a todos, les explicaría cosas y supongo que daría una clase magistral con eso porque seguro que daba para ello. Y entonces a Burton le hacía muchísima ilusión verlo porque sobre todo había participado en la escena de la persecución que a él tanto le gustaba. Y todo esto es como que son pequeños detalles, ¿no?, que se van coexistiendo y coordinando y van proporcionándonos estas películas tan maravillosas de Tim Burton que tenemos. El guión es cierto que cambia algunas cosas del cuento y además convierte al protagonista, en vez de un profesor, en un policía, que yo creo que es quizá más interesante para el tiempo que vivimos ahora, puesto que quizá es verdad que un profesor antes tenía como otra relevancia y en aquellos tiempos podría ser una persona más interesante debido a que tenía mucha influencia, mucha sabiduría, la gente lo respetaba muchísimo más que ahora, duele reconocerlo pero es así, y era otro tipo de personaje. La identificación con el personaje de Ichabod pues se produce igualmente con la identificación que tiene Tim a sus personajes masculinos, sobre todo, aunque también con alguno femenino. Y es verdad que en esta ocasión es menos obvia, pero es muy común que él realice proyectos con personajes que tienen conflictos tanto interiores como con el mundo, que suelen estar centrados en el imaginario personal, en las cosas a las que ellos se quieren dedicar y en las cosas que les gustan, y no tienen tanta sociabilidad con el mundo exterior. Y en este punto es donde se encuentra esta coincidencia, esta identificación que tiene Burton con el personaje, puesto que él siente que es así. Ichabod es un inadaptado tanto en su profesión importante como en el pueblo al que le trasladan. Entonces es un señor moderno de ciencia, metido en el mundo de los nuevos aparatos tecnológicos y científicos diseñados para investigar y
se arraiga mucho en la ciencia y en la razón, y en su trabajo es inadaptado porque recordemos que la película está ambientada en, bueno, final del siglo XVIII, principios del XIX, y en esa época todavía lo de hacer investigaciones tan rigurosas con estos elementos científicos, estos instrumentos, esas investigaciones tan minuciosas, ¿no? Para descartar cualquier tipo de pista falsa o lo contrario, para encontrar las pistas verdaderas, ¿no? De lo que ha pasado, tanto si fuera un crimen como si fuera una enfermedad o cualquier cosa. Y por lo tanto luego también en el pueblo es un inadaptado, puesto que tampoco pertenece al pueblo, la gente le ve como un bicho raro. Imaginaos, si ya en una ciudad te ven, que se supone que la gente es más moderna, ¿no? Se supone, te ven ya como un inadaptado, pues en un sitio en esa época rural, que la gente quizá tiene menos acceso a lo que es pues la ciencia, sobre todo la sabiduría popular, sí, pero los casos de ciencia moderna y todo eso, pues imaginaos la situación. Esto casi diría que es de las cosas más importantes que hay en la película, pues la película se basa en una trama general muy concreta de la lucha entre la razón y lo sobrenatural, lo que podemos ver con nuestros ojos y lo que no. Y esto es muy importante además para el personaje también. Y su soledad también es bastante evidente y es importante, puesto que se ve desde la infancia, se ven rasgos en los que está bastante solo, y como decimos, es un inadaptado porque además está solo tanto en su trabajo como en el ámbito rural, al que llega al pueblo, aunque luego se hace sus amistades y tiene su trama romántica con la que aquello se soluciona, ¿no? Pero tiene una soledad bastante evidente, cosa que también suele mostrarse en las películas de Barton. La primera intención que tuvieron para esta película era poder rodarla en zonas exteriores naturales, todas, pero no consiguieron encontrar ni una localización que les convenciera, ni un estudio disponible que pudiera arreglar este problema, con lo cual decidieron probar suerte en Inglaterra, se vinieron de Estados Unidos porque querían hacerlo, pues eso, en exteriores de Nueva York, pero finalmente tuvieron que venirse a Europa, construir todo el pueblo y todo el bosque, y el rodaje comenzaría a finales de noviembre de 1998, y hemos dicho que este proyecto empezó en la mente de varias personas en 1994, 4 años antes. O sea, imaginaos lo que es la lucha de este negocio del audiovisual. Crearon una atmósfera con los diseños de Rick Heinrich, que es bastante conocido en el ámbito de Barton, puesto que dirige muchos proyectos de arte, ya sea siendo el director de arte, el director de producción, demás. Tiene diferentes cargos, pero vamos, siempre está relacionado con lo que es el arte de las películas. Y querían que esa atmósfera recordara las películas de Hammer Films, que son este estudio que al principio era una distribuidora y luego se hicieron famosos por recrear todas estas interpretaciones de los personajes famosos clásicos de terror como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y bueno, todos los demás, que seguro que vosotros lo sabéis casi mejor que yo. Otra influencia importante para esta película, además de las de la Hammer Films, es La máscara del demonio, de Mario Bava. Es una película italiana de terror de 1963. Lo más importante que querían era conseguir en esta película igual la misma sensación de atrapar el espectador, que en aquellos años se conseguía, no es fácil, pero se conseguía más a veces casi que yo creo que con todas las moderneces que podamos poner ahora, ¿no? Y querían meter de lleno en la historia no solamente a los actores, sino también al público que estuviera desde fuera. Y querían una naturalidad brutal con los decorados, que además está creada, yo creo que está muy bien creada. Y sobre todo que después de los efectos por ordenador que se produjeron en Mars Attacks, lo único que quería Tim era volver a los efectos analógicos, unos efectos que ocurrieran en el mismo momento del rodaje. Porque esa conjunción de hechos,
que se producen en el mismo rodaje es lo que crea la mayor naturalidad, crea más espontaneidad en los actores, os lo aseguro. Y además es que no es lo mismo que tú te imagines que está pasando algo que tú no ves, un efecto especial, que tengas miles de pantallas verdes, que te digan que te tienes que poner aquí o acá, a que pase de verdad, a que haya una explosión, a que haya un accidente, a que haya cualquier cosa. La fotografía en este caso me parecía importante traer al encargado, ya que creo que es una parte muy importante de esta película, que es la que crea la mayor sensación de terror, y no solo de terror, sino también la que crea la naturalidad y esa atmósfera tan especial que tiene la película. Fue encargada a Emanuel Lubezki, que es un director de fotografía mexicano, con el cual Barton siente una conexión muy grande y es que le admira muchísimo. Dijo que admiraba todo su trabajo, todo le gustaba. Y aunque pensaron los dos juntos en realizar la película en blanco y negro y en formato cuadrado, o sea, imaginaros, Sleepy Hollow en blanco y negro y en proporción de 4:3, a mí me hubiera hecho gracia verla, pero reconozco que me gusta mucho cómo ha quedado. Después se dieron cuenta de que esto no era realmente lo que querían y lo que querían conseguir. Entonces pensaron que los tonos apagados quedarían muchísimo mejor porque como no podían haberlo hecho finalmente en exteriores naturales, sino que tuvieron que crearlos, pues la imagen saturada y la imagen monocromática uniría mejor tanto los exteriores como los interiores y, bueno, un poquito todo ese ambiente de los decorados. La música es del gran Danny Elfman, por supuesto, una música preciosa, mete en ambiente total, está genial, ya os dije que podéis escucharla en Spotify, merece muchísimo la pena, creo que es una de sus grandes obras maestras. Es importante que sepamos que el papel de Johnny Depp siempre fue el que Tim quería, pero como Tim siempre explica, él tiene como peleas que tiene que pasar cuando va a hacer una película, es que siempre los productores o quien sea, los encargados, siempre quieren intentar que pruebe con otros actores y que haga más casting. Yo creo que esto se debe a que ellos quieren que siempre les salga todo más rentable. Entonces, en esa época Johnny ya tenía bastante fama y supongo que su salario sería bastante elevado. Pero desde luego que la sintonía y la complicidad que tienen los dos, pues no podía ser otra, ¿no? Entonces, al final eligieron que eso era lo mejor. Tim, como siempre, yo creo que él dijo, voy a ir a lo seguro, no voy a hacer tonterías con esto, ¿no? Y además que, como siempre, es tan camaleónico que logra adaptarse a todos esos personajes, se logran entender muy bien y logran que ese personaje siempre sea único, no tienen un patrón que digas, este actor está encasillado, o por lo menos esa es mi opinión. Aparte de todo esto, es que para Barton, Johnny es un actor increíble, y no solo porque sepa actuar bien, sino que él valora mucho que Johnny sabe moverse en el rodaje, sabe hacerse el hueco entre las marcas que hay en los decorados, porque claro, en los decorados hay marcas de dónde te tienes que parar, de dónde tienes que continuar, por dónde puedes salirte, por dónde no. Además, le parece que siempre se mueve con elegancia entre la atrezo, entre el decorado y todo esto. Entonces, para él es muy importante. Además, creo que es una de las cosas que menos, no sé si valoradas, pero creo que es algo de lo que nunca se habla. Y es que ser actor no es solo saber interpretar un papel, que sí, que es una parte muy importante, pero si realmente en un rodaje tú no sabes cómo comportarte dentro de todo ese atrezo, de todas esas marcas, si no tienes en cuenta los encuadros, por muchas conversaciones que tengas con tu director, si a ti eso no se te da bien, es probable que tengas que hacer muchas más tomas que otro actor como es Johnny Depp, que finalmente sabe usarlo y es probable que las escenas te salgan a la primera o a la segunda, pero no tantos intentos. Para el papel protagonista femenino eligió una actriz que a mí me gusta muchísimo, Christina Ricci. Había destacado años antes, por supuesto, con el papel de Miércoles en la familia Addams, y a Barton le encanta esta actriz.
no solo por su forma de actuar, sino porque la cara y lo que transmite con los ojos es una sensación de misterio brutal, porque como él dice, nunca sabes lo que va a tener dentro de su cabeza Christina Ricci. Es como una sensación de misterio, que a lo mejor hay personas que tienen unos ojos y una mirada que se nota lo que van a hacer, lo que piensan, lo que sienten, y ella no. Entonces le daba una sensación de actriz de cine mudo, pues que a él le maravillaba. Así que creo que con ella no tuvo muchas dudas, y yo creo que el estudio seguramente tampoco. La actuación de Lisa Mary, que no sé si la conocéis, pero también dedicaré un episodio de El Rincón de Barton a ella, porque me parece un personaje muy interesante en el mundo cinematográfico de Tim. Su actuación, como digo, pues tiene mucha amiga, ya que es la referencia directa con esta película que decíamos, La Máscara del Demonio. En ella además es que hace su particular homenaje aprovechando y creando el hilo y la trama con la madre de Ichabod. Es decir, Lisa Mary es la que sale haciendo de madre de Ichabod en una especie como de déjà vus que tiene, de flashbacks que tiene Ichabod en la película, y que creo que, aunque son varios y son cortitos, son muy importantes para la trama de la película, y creo que deberíais prestarle un poquito más atención la próxima vez que la veáis, porque os daréis cuenta de cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, la conexión directa o más obvia que se ve de estas dos películas, de Sleepy Hollow y de La Máscara del Demonio, es el instrumento de tortura que sale en la película, que es la Dama de Hierro. Que bueno, a mí no me gusta mucho ahondar en estos temas porque me parece que no hace falta, ¿no? Creo que son bastante visuales en las películas, y por eso mismo, son bastante visuales. Además, el personaje de Ichabod tiene como una especie de cicatrices que son el recuerdo directo con su madre, con el personaje de Lisa Mary. Se parece muchísimo a la de La Máscara del Demonio. Si buscáis fotos, yo creo que lo entenderéis muy bien, y a la primera veréis todas las referencias. Estas escenas se producen porque el padre de Ichabod, como podéis intuir en la película, era una especie de señor ultracatólico, y la madre de Ichabod era una especie de bruja o hacía algún tipo de brujería, siempre buena, obviamente. Y esto es algo que también coexiste, y me parece relevante, con la idea de que Katrina, que es la protagonista, es el papel de Christina Ricci, con la que tiene un romance Ichabod, también es bruja. Entonces, como que puede parecer un poco cliché, pero es como si al final Ichabod hubiera acabado con el mismo tipo, no quiero decir el mismo tipo de mujer, porque tampoco es eso, ¿no? Pero es como que algo que a él le duele mucho, que es cómo su madre fue torturada porque era bruja o porque hacía algún pequeño ritual o alguna cosa así de este tipo, y a la vez la chica de la que se ha enamorado, la chica que le gusta, hace este mismo tipo de cosas, porque al igual que su madre le protegía con este tipo de rituales, ¿no? De rituales blancos, esta chica Katrina también lo hace. Que por ahí también hay un pequeño desorden en la película, porque de primeras te puedes creer que Katrina es mala y que ha hecho algo, pero en realidad ella es buena y no hace nada, y esto lo descubre Ichabod, y yo creo que ya cae rendido a sus pies. También algo que debemos destacar es que en estas escenas de flashback y tal vemos, no solo por la soledad que tenía ya actualmente, que se nota, que hemos hablado antes, que tiene Ichabod, sino que de pequeño también tenía esa soledad, que es un rasgo muy común en las películas de Barton, que los niños tengan como una especie de soledad acompañada, ¿no? Porque sus padres están ahí, pero quizás son incomprendidos o no comparten todas las ideas, y esto, como digo, es bastante común en las películas. Si os vais dando cuenta, en muchísimas de ellas este elemento siempre suele estar. También actúan, actores increíbles como Christopher Walken, que es el protagonista de la película En el lado malo, ¿no? Es el jinete sin cabeza, creo que hace un papelón increíble, y que tampoco, no lo sé, a veces pienso que es porque yo estoy muy metida en el mundo y para mí son papelones, y no lo oigo tanto como por fuera del mundillo, ¿no? Entonces sí que me parece curioso, pero yo creo que es uno de sus mejores papeles en el cine y que está muy conseguido.
Además, tenemos 2 cameos que son muy cortitos al principio, uno de Christopher Lee y otro de Martin Landau, haciendo pues eso, un pequeño cameo. El primero que sale es Martin Landau, que creo que no sale en los créditos. No me hagáis mucho caso, creo que sobre todo al principio no sale o algo así. Y es interesante, porque además a mí me recuerda que es que Martin Landau, que también, bueno, los dos, tanto Martin como Christopher, salen en muchas de sus películas, en todas las que ha podido meterles, pues les ha metido, siendo sus actores favoritos. Yo también lo haría, por supuesto, si pudiera. Entonces me gusta mucho porque se ve directamente, son influencias directas de él, de cine que él veía cuando era pequeño. O sea, ¿cómo sería ese momento en el que Christopher Lee está en tu rodaje, ¿no? Está en tu set y tú le ves y dices, oh Dios mío, es Drácula? No sé, son temas muy curiosos que me gustaría también tratar un día porque es increíble. Y además me gusta mucho porque todo está conectado. No sé si os pasa, pero muchas veces las películas que vemos, las canciones, los artistas en general que nos gustan siempre están como interconectados de alguna forma. En mi caso yo os lo digo porque cuando, claro, yo antes, hace años, no sabía quién era Martin Landau, no sabía quién era a nivel visual, sí que había leído su nombre, y es que era el mejor amigo de James Dean, un actor que se murió hace muchísimos años, fue un actor fugaz de Hollywood de los años 50, que no sé si le conocéis, pero eran mejores amigos, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a ver el nombre en las películas de Tim Burton, era como, oh Dios mío, pero ¿quién es? ¿Es este señor de verdad? Son esas pequeñas interconexiones que a veces se forman entre los mundos artísticos que a mí me parece increíble. Si vosotros tenéis alguna de ese tipo, además me gustaría que me las contarais y que lo compartierais con todos nosotros. Que además hay muchas más porque ya así, puestos a charlar, os diré que no sé si os acordáis que hablamos un poquito de Ed Wood, y en la película de Ed Wood son esas películas de terror, como decimos, ¿no? De Drácula, de Frankenstein, y sale el personaje de Vampira, muy importante, Vampira, que presentaba las películas de terror en los años 50. Vampira interpretada por Lisa Mary. Y además hay otra interconexión porque Vampira era muy amiga de James Dean, y es que le gustaban también las películas de terror, y bueno, en el mundo de Hollywood todos se acaban conociendo, y bueno, pues se producen este tipo de circunstancias que a mí me parecen maravillosas a la hora de ver la vida y de ver las interconexiones entre el mundo no solo artístico sino literario y de todos los demás. Como último dato curioso que os voy a contar es que sepáis que uno de los productores ejecutivos, creo que hubo 3, pero solamente me parece que aparece en uno de los créditos, es Francis Ford Coppola, que a mí me pareció súper curioso también cuando me enteré, porque claro, Barton se enteró en el montaje. O sea, ¿os imagináis? Estaba en el set de montaje, cuando se estaba editando la película, le pusieron una especie de tráiler que habían hecho y le vio en los créditos y claro, se quedó a cuadros, miró al montador y le dijo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué has puesto esto? Y demás preguntas así. Y le dijeron, a ver, es que no lo sabías, pero Francis es el productor ejecutivo, o sea, es un personaje importante, quiero decir, el productor ejecutivo suele ser una persona bastante importante, y es curioso porque Barton suele decir que él no suele conocer muchas veces a muchos de los productores, porque a veces hay muchos que si solamente se implican en lo que es temas de dinero, de temas económicos, pues muchas veces ni siquiera les llega a conocer, porque hay personas entre medias que se encargan de llevar esa información. La película se estrenó en Estados Unidos en noviembre del 99, casi un año exacto después de comenzar el rodaje. Si no me equivoco, era 1 año y 1 día. Como os digo, espero que os haya gustado. Si os gusta la película, contadme si habéis visto cosas, porque además en esta película también hay muchos símbolos, como es el molino, el árbol, el bosque entrelazado. Hay muchas cosas que ya hemos hablado y hemos comentado, así que si ves alguno de estos, cuéntamelo. Ya sabéis que podéis contactarme en Twitter, @Rincón de Barton.